Buenas tardes. A los que habéis sido puntuales, gracias, y perdón por haceros esperar. Y a los que están llegando, gracias por llegar. Y punto. Yo soy José Manuel Aldamiz. Como nos han dicho por la mañana, hay que ser disruptivo. Aquí tenéis mi nombre. Y esta será mi silla. Y tengo aquí el placer y el honor de presentar y acompañar en la moderación de una mesa a un grupo de 4 personas ilustres, y le agradezco al Club Gertech, a Aquino, a José Soto y a todos los que habéis participado, Julio, el que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí, inmerecida. Intentaré no hacer el ridículo más allá de lo razonable. Como he comentado con los compañeros que van a participar, lo primero agradecerles su paciencia, porque he sido un poco pesado. Y luego pedirles perdón por mi ignorancia, que intentaré compensar con imprudencia, que también es otra variable. Y ya les he dicho que van a hablar de muchas consonantes, cosa que a mí me pone muy nervioso. Pero bueno, vamos a hablar de biomarcadores y de inteligencia artificial. Como no quiero desilusionar a nadie, de biomarcadores seguro que vamos a hablar. Lo de la inteligencia artificial, contamos con vosotros para poder hablar, porque entre nosotros hemos intentado debatir internamente cómo lo podíamos casar y no nos sale muy bien, pero seguro que entre vosotros y nosotros encontraremos una manera de juntarlo. Sí que creo que vamos a hablar de datos, de muchos datos, que no es lo mismo que inteligencia artificial, y creo que en algún momento vamos a hablar de pesetas. Incluso yo intentaré, porque a Julio se lo he planteado antes y lo voy a intentar, hablar un poquito de ética, si se puede. Entonces, como no me quiero entretener más y llevo ya hablando 13 minutos, voy a empezar a dar la palabra a las personas que van a participar. Voy a presentar a cada uno tal como está en el programa, porque si presento a cada uno por todo lo que son, entonces no hablaré 13 minutos, sino hablaré probablemente 1 hora y sería un horror. Todos ellos son tremendamente competentes y todos ellos responden a algo que todos hemos pedido, que es meritocracia. Todos ellos responden a ese perfil. Entonces, la primera persona que va a hablar, que es Emilio Alba, director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica de los Hospitales de Málaga, aunque luego él hará precisiones al respecto, y va a hablar de... dudo en lo que voy a decir ahora, porque en la presentación no lo has puesto así, pero bueno, yo digo lo que tengo. Nuevas fronteras, nuevos métodos, la innovación en oncología y la biopsia líquida. Eso es lo que estaba escrito. Sé que no va a hablar exactamente de eso, pero bueno, Emilio, cuando quieras. Vale, me voy a levantar, ¿no? Porque yo no tengo nada de biopsia líquida. ¿Y cómo hago? Bueno, pues... A ver. Es lo malo del directo. Ya me encargo. Pasa tú. Tú empieza a presentarte. Bueno. A ver. No, esta no. Bueno, te has dejado ahí el pendrive, creo. Bueno, yo soy... mi nombre es Emilio Alba. Yo soy oncólogo médico y ahora mismo soy director de la Unidad de Gestión Clínica, Antiguos Servicios. Saben que la terminología cambia cada tiempo, ¿no? De oncología médica del Hospital Regional de Málaga, Carlos Haya, y del Hospital Clínico. A ver. Ahí. Vale, yo creo que ya. Muy bien. Bien. Del hospital. Es uno de los pocos servicios que sigue fusionado allí en Andalucía. Ustedes saben que hace un tiempo, hace como 4 o 5 años, pues casi por decreto se decidió una fusión hospitalaria con muchas ventajas potenciales, etcétera, que después por una serie de circunstancias pues se fue al traste
Y bueno, y quedan pocas cosas, rara avis, ¿no? Una de las cosas que queda es la oncología médica en Málaga. Y luego les explicaré un poco qué importancia ha tenido para los pacientes y para los profesionales esta historia. Pues no voy a hablar de biopsia líquida, pero yo soy muy despistado, pero creedme, esto es digamos, el título que he manejado a lo largo de todos estos días. De todas formas, al final, si queréis, podemos sacar el tema y tratarlo, ¿no? Voy a hablar en 15 o 20 minutos de dos cuestiones que creo que son tremendamente importantes en cáncer. Una, la cuestión de los biomarcadores. ¿Qué impacto está teniendo los biomarcadores en la asistencia de los pacientes, en cómo van a ser los ensayos clínicos y en cómo se va a aprobar la utilización de fármacos? O sea, hasta ahora estamos acostumbrados que, bueno, hay un fármaco, lo aprueba la agencia, lo aprueba la FDA, lo aprueba la EMA, etcétera, etcétera, lo aprueba la agencia y a partir de ahora podemos utilizarlo. Porque teóricamente hay evidencias, esto no va para la FDA, que va a su bola, hay evidencias que avalan que eso puede ser así, ¿no? Pero veamos cómo este cambio en cómo se están utilizando los biomarcadores en Andalucía, los biomarcadores en oncología, está cambiando un poquito esta historia y cómo tenemos que adaptarnos a un nuevo escenario. Y voy a poner un ejemplo que es el cáncer de ovario, ¿no? El cáncer de ovario es el cáncer que tiene más mortalidad en la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el cáncer de ovario hasta ahora ustedes saben que se ha tratado clásicamente prácticamente de la misma manera. Es una cirugía completa siempre que se pueda, lo más completa posible, y posteriormente quimioterapia con unos fármacos que se llaman platinos y taxanos, ¿no? Y este ha sido el tratamiento estándar y es todavía el tratamiento estándar para la mayoría de las mujeres. Pero hete aquí que aparece una cosa que es muy importante, que es que hay mutaciones en los genes BRCA, que son unos genes que dan un aumento de riesgo de cáncer de mama de ovario y que aparte de tener una importancia muy importante en lo que es el consejo a los familiares de la paciente, pues ahora tiene implicaciones terapéuticas. ¿Y qué pasa con el BRCA? Pues el BRCA es un gen que si la mujer tiene mutado el BRCA1, pues tiene a lo largo de su vida un 40% de probabilidad de tener un cáncer de ovario. Si tiene un BRCA2, tiene entre un 11 y un 17%, y las mujeres que son BRCA normal tienen solo un 1,4% a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Esto ha hecho que todas las mujeres que tienen hoy día cáncer de ovario sean estudiadas desde el punto de vista del BRCA. ¿Qué es lo que se hace en estas mujeres? En estas mujeres se hace primero un análisis de la línea germinal y posteriormente, si este análisis de la línea germinal es negativo, se hace un análisis somático. Somático significa en el tumor, no es heredable. ¿Y con esto qué sabemos? Sabemos que el 20% de todas las mujeres con cáncer de ovario, independientemente de la historia familiar, tienen mutaciones de BRCA, ya sea en la línea germinal o en el tumor. Y esto tiene implicaciones terapéuticas porque hay fármacos que se llaman inhibidores de PARP, que son efectivos en esas mujeres, pero no en las demás, no en las que no tienen alteraciones de BRCA. Pero imagínense ustedes qué importancia tiene esto para la familia de la paciente. Porque he dicho, y es una cosa muy importante, el 20% de esas mujeres independientemente de la historia familiar, tienen alteraciones del BRCA. O sea que hay una gran cantidad de mujeres que si no se hace ese test, no le podemos recomendar que se haga a sus familiares y por tanto no podemos evitar o podemos, digamos, estar disminuyendo la probabilidad de un diagnóstico precoz en mujeres de alto riesgo, en personas de alto riesgo que no tienen la enfermedad. Por tanto, miren cómo este análisis simplemente
ha cambiado cómo se maneja la enfermedad, porque esta enfermedad, aparte de darle quimioterapia, hay que darle olaparib. Pero claro, la cosa se complica aún más, porque aparte del BRCA, hay otros como 20 o 22 genes que tienen una frecuencia mucho más baja, pero que dan una alteración que se llama déficit de recombinación homóloga, un palabra, tampoco tiene mucha historia. Pero, ¿qué es lo que confieren esos genes? Esos genes confieren prácticamente el mismo riesgo, parecido que el BRCA, de dar lugar a la enfermedad. Por tanto, todas las mujeres con cáncer de ovario necesitan, desde el punto de vista germinal o desde el punto de vista somático, introducir una serie de paneles para hacer segmentos de la enfermedad que tienen tratamientos diferentes y consecuencias diferentes para la paciente y para su familia. Esto es así, mucho más relevante también en otros tumores como el adenocarcinoma de pulmón, que antes se trataba de una manera pues prácticamente igual todo el mundo, y hoy día, no tengo ningún ejemplo en diapositiva, pues hay que hacer un análisis molecular fino porque prácticamente los adenocarcinomas de pulmón se tratan en función del perfil molecular que tenga la enfermedad. Por tanto, ¿qué es lo que hemos conseguido con esta historia? Con esta historia lo que hemos conseguido es transformar enfermedades frecuentes en múltiples pequeños nichos de enfermedades raras. Ahora tenemos el cáncer de ovario que tiene déficit de recombinación homóloga pero no tiene BRCA, el cáncer de ovario que tiene BRCA pero no tiene, que tiene BRCA y por tanto déficit de recombinación homóloga, el cáncer de ovario que no tiene ninguna de las dos cosas, el adenocarcinoma que tiene mutaciones de BRAF, el adenocarcinoma de pulmón que tiene mutaciones de ER2, etcétera. O sea que hemos transformado enfermedades muy frecuentes, el cáncer de ovario, el cáncer de pulmón, etcétera, en pequeños nichos de enfermedades raras. Claro, esto tiene tremenda importancia a la hora de varias cuestiones. Una es el tema de la investigación clínica. Claro, ahora ya la gente pues no investiga en adenocarcinoma de pulmón, o menos. Ahora todo el mundo lo que está es en el adenocarcinoma de pulmón con mutaciones de BRAF, o que tiene mutaciones de ER2, que no se sabía, o el colon que tiene mutaciones de ER2 y que responde a los tratamientos anti-ER2 como responde el cáncer de mama. Claro, esto cambia cómo se hace la investigación, ¿no? Y vamos a más. Les pongo un ejemplo que es un ejemplo que ha puesto el NCI en los Estados Unidos en marcha, que es el proyecto NCI Match para pacientes. Es una mezcla de un ensayo un poco basket y sombrilla, como llaman ellos, en el sentido de que, ¿qué es lo que hacen ellos? Con muchos sitios en marcha prácticamente en todos los Estados Unidos, tanto académicos como no académicos. Lo que hacen es coger una gran cantidad de tumores frecuentes y una gran cantidad de tumores infrecuentes y hacerle un panel de alteraciones genéticas, como ven aquí. Y a cada alteración genética, independientemente de la localización del tumor, lo tratan con un fármaco que hay para esa alteración. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo esto que el paradigma anatómico, que es en el que se ha sustentado el cáncer en los últimos 200 años, es un paradigma que viene de la cirugía, porque el tratamiento esencial del cáncer hoy día es la cirugía, y la cirugía tiene bases anatómicas, está cambiando a un paradigma biológico, en que lo importante no es solo también dónde está el tumor, sino qué características moleculares tiene el tumor. Y que el tumor de diferentes sitios, con la misma característica molecular, probablemente pueda responder de una manera similar al mismo tratamiento, ¿no? Claro, como digo, ¿esto qué es lo que hace? Esto cambia radicalmente cómo se hace la investigación, pero cambia también cómo se trata a los pacientes, porque claro, les voy a poner un ejemplo. El 17% de todos los pacientes con colangiocarcinomas tienen alteraciones de BRAF. Si uno encuentra un paciente joven, 50 años, perfecto, con un colangiocarcinoma metastásico que tiene una mutación de BRAF, ¿qué le pone? Dabrafenib. Se tiene que pelear con su director médico, se tiene que pelear con los de la farmacia, etcétera, y tiene que pedir un uso compasivo. Y encima no hay evidencias robustas, severas, de series muy largas que lo avalen. Hay una consistencia biológica muy potente y series de casos que dicen que si tú haces eso, muchos pacientes van bien.
Por tanto, esto hace que no solo cambie cómo se hace la investigación, sino que en un futuro no muy lejano va a hacer también que ver cómo manejamos la utilización de fármacos fuera de indicación. Y encima, como digamos, como un desideratum de esta historia, pues ya parece no solo que cánceres de diversas localizaciones, como un cáncer de ovario, de endometrio, de mama, compartan la misma biología, sino que un cáncer de la misma localización, por ejemplo, de mama, de endometrio, etcétera, compartan biologías diferentes, de forma que se pueden clasificar estos tumores. Esto está sacado del Atlas de Genoma Humano, en el sentido de que todos los tumores de mama y ginecológicos se pueden diferenciar de una manera en función de 6 características moleculares, independientemente de la localización que tengan. Bueno, esto lo voy a pasar, pero claro. Y todo esto ahora en la práctica, ¿está bien, está mal? ¿Qué debemos hacer? Necesitamos resultados en salud, porque claro, todo esto está bien si al final es mejor para los pacientes, porque si al final no es mejor para los pacientes, esto no deja de ser en cierta manera fuego de artificio, ¿no? Que está muy bien desde el punto de vista biológico, está muy bien para pedir fees, está muy bien para dar ponencias glamurosas en congresos, pero si esto no se correlaciona luego con que los pacientes vivan más, con que los pacientes vivan mejor, con que haya menos toxicidad o con que el sistema sea más eficiente, pues evidentemente esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y para eso le voy a poner como ejemplo una herramienta que tenemos en nuestro medio para poner todos estos datos, digamos, junto con lo que hacemos en el día a día para intentar tener resultados de salud en tiempo real y que nos permitan elaborar en cierta manera la microgestión de ciertas enfermedades. Este sistema lo pusimos en marcha con 2 objetivos. Uno, incorporación de huellas genéticas a la información clínica habitual y análisis de lenguaje natural. O sea, tenemos datos estructurados que los podemos analizar, pero también queremos analizar qué pasa con el texto libre que hay en la cantidad de, digamos, de historias que tenemos. Es una especie de análisis semántico. Esta estructura se llama Galen, que es prácticamente es una plataforma, como ven aquí están los datos, es una plataforma, es una especie de intranet con un control de acceso seguro que genera informes de forma prácticamente automática. Tiene un buscador de pacientes muy rápido. Por ejemplo, si tú le dices ¿cuántos pacientes con cáncer de colon de menos de 50 años hemos visto aquí en la unidad? Te lo dice prácticamente en el acto. Y si le preguntas ¿cuántos pacientes encima tenían ganglios positivos y cuántos hemos tratado con quimioterapia? Te va haciendo un buscador y tiene un análisis automático de datos en función, digamos, prácticamente en tiempo real, de forma que nosotros le podemos decir, por ejemplo, a una señora que va a nuestro centro a tratarse de un cáncer de mama ganglios negativos, cuánto viven los tumores de mama ganglios negativos en nuestro medio. Tiene incorporado otros módulos como son los datos del paciente estructurados, datos de la neoplasia, datos de consultas sucesivas, datos de urgencia, porque tenemos una especie de urgencia en hospital de día, y tiene una serie de características estructuradas específicas. Aquí les muestro las que son referentes al cáncer de mama, pero tiene como un set de características estructuradas dependiendo del tipo de tumor, ¿no? Y ahora lo que estamos tiene un módulo de incorporación de un panel genético que ahora les diré, y estamos en marcha, y esto ya hemos hecho alguna cosa en cáncer de mama diseminado, de análisis, digamos, de lenguaje natural para encontrar patrones de irregularidades que nos permitan saber cuáles son las mujeres que progresan con un tratamiento hormonal en los primeros 12 meses, en los primeros 24 meses y en los primeros 36 meses de tratamiento. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, ¿cuánta gente hay aquí? Ahora mismo tenemos un sistema que hay ya 34.000
casos metidos ahí. No hay mucha gente que tenga casos anotados con esa finura. Prácticamente esto es lo que sale cuando abres tu... Cada uno tiene un desk, ¿no? Cada uno tiene una entrada personalizada, depende. Y aquí pues podemos ver, estas son las cosas que podemos hacer en tiempo real según la neoplasia y según el paciente que tengas delante, ¿no? La supervivencia, por ejemplo, en los diversos tumores. Y esto es lo que podemos hacer también en tiempo prácticamente real, que es cómo evolucionan según características como el tamaño tumoral, el estado ganglionar, los estadios y los fenotipos a lo largo de periodos de tiempo, ¿no? En los últimos años. Y esto es lo que hemos hecho ahora. Este es un panel de Ion Torrent con 52 genes, que son prácticamente todos los genes para los que hay un fármaco que pueda ser útil para cualquier enfermedad de las neoplásicas que vemos en la clínica diaria, y prácticamente a todos los pacientes metastásicos se le hace ese panel que automáticamente va a Galen, y Galen lo compara con bases de datos como ClinVar de forma automática y te da una serie de recomendaciones o potenciales recomendaciones para tratar al paciente. Por tanto, los biomarcadores proporcionan información útil para recapitular la biología del tumor y predecir la eficacia del tratamiento. La biología está construyendo una nueva taxonomía que va más allá de la localización anatómica. Un paciente con un ER2 mutado responde independientemente de dónde está la localización del tumor. Y las ómicas proporcionan información acerca de la utilidad de los viejos y de los nuevos fármacos y su integración en sistemas que puedan analizar datos de una forma rápida y consistente es crucial para proporcionar información útil a la hora del tratamiento. Y esto es todo. Muchas gracias. Si quieres pelearte con el ordenador mientras te... A ver, muchas gracias, Emilio. Hasta me he enterado. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Ahora va a hablar el doctor Tusquets, Ignasi. Si quieres, lo intento yo. Al F4, dale al F4, que es más fácil. Bueno, como quieras. Bueno, no me dejan. Son mis vicios. Ignasi es jefe de sección de oncología del Hospital del Mar de Barcelona. Bueno, buenas tardes. Trabajo en el Parc de Salut Mar, que es, el Parc de Salut Mar, concretamente en el Hospital del Mar, que forma parte de un conjunto de hospitales. Nuestro hospital es un hospital que comparte dos universidades y que también está muy dedicado a investigación. Y lo que les voy a contar es qué camino hemos realizado para integrar datos específicamente en los comités de tumores. Explicaré un poco por qué. Bueno, nosotros lo que queremos resolver con un instrumento informático es la dificultad, la complejidad que genera un comité de tumores. Un comité de tumores se reúnen no solamente las especialidades oncológicas, como por ejemplo oncología médica o una enfermedad hemato-oncológica, sino que recibe el concurso, lógicamente, de otras disciplinas, como pueden ser áreas quirúrgicas, radiología, patología, biología molecular, radioterapia, etcétera, con la finalidad de decidir o tomar decisiones de recomendación respecto a una enfermedad específica de un paciente. Este concurso, este ejercicio multidisciplinar, tiene una complejidad indudable, y tampoco las zonas donde trabajamos para discutir los casos clínicos tampoco son demasiado apropiadas para hacer este tipo de discusiones, ni siquiera la propia estructura organizativa de la reunión. Veis aquí, por ejemplo, una reunión clásica nuestra de un comité de tumores de cáncer de mama, donde están los diferentes especialistas mirando en una pantalla donde uno de los
de los que presenta el caso específicamente, lo presenta de tal forma que sea comprensible para el resto de disciplinas y también sea complementaria. Este es un ejercicio rutinario que hacemos todos los oncólogos. Yo concretamente participo en el comité de cáncer de mama y cáncer ginecológico y no se me ocurriría, porque no es tema de mi focalización, ir al de cáncer de pulmón porque no comparto los conocimientos ni tengo las competencias. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos muy subespecializados en diferentes tipos de tumores, al igual que todos los especialistas que se reúnen semanalmente para tomar decisiones de recomendación en cada uno de los casos nuevos que se presentan. A todo esto, claro, hemos evolucionado en las últimas décadas de historias clínicas escritas a mano. Imagínense ustedes la dificultad de compartir información cuando esto viene de una fuente de información basada en hojas de papel, que afortunadamente después hemos evolucionado prácticamente todos a la historia electrónica, donde evidentemente está toda la información del paciente, pero hay que navegar, y hay que navegar a veces un buen rato para llegar a cada uno de los puntos de información que interesan en ese momento concreto que es la reunión multidisciplinar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues ayudar a una serie de bioingenieros a diseñar un instrumento informático que provoca toda la información, la integra dentro de una sola pantalla, prácticamente sin navegación. Esto no es un sistema inteligente, luego veremos las limitaciones que tiene esto y también los puntos que consideramos que son más eficaces, pero hemos ido trabajando, en primer lugar, recogiendo información clínica del paciente. El sistema también te permite establecer la agenda de trabajo que se producirá en este paciente y hacer un seguimiento sobre la agenda de trabajo en la que se ha basado la recomendación final. También puedes preparar específicamente la reunión. En la época digital disponemos de imágenes, disponemos de PDFs con información sobre biomarcadores. Pues vean ustedes que en diferentes pantallas conseguimos que se incluya esta información sistemáticamente, solamente haciendo un clic en una sola pantalla. Entre otras cosas, por si vamos a una reunión multidisciplinar, a un comité de tumores donde disponemos de una sola pantalla grande y no tener que abrir pues, varias pantallas y ir navegando por cada una de las pantallas. También el sistema permitirá después extraer información en forma de documentos o en forma simplemente de datos clínicos. Creo que este es uno de los puntos importantes. Pero en definitiva el objetivo fundamental es integrar datos multidisciplinares en un solo momento y en un solo lugar para facilitar los elementos de discusión multidisciplinar. En nuestro hospital, concretamente, tenemos 9 comités de tumores, los ven aquí reflejados. Lógicamente responden a los tumores más prevalentes y más incidentes, porque son los que provocan más discusión y son los que de alguna manera más eficiente podemos llevar varios especialistas a un punto, hacerles perder tiempo, ganar tiempo entre todos para discutir y ser más resolutivos. Concretamente se discuten, para que tengáis una idea del volumen de todo esto, pues unos 2.500, 2.700 casos se discuten anualmente en un hospital de nuestras características cada año en los comités de tumores. Quiere decir que esto no lo hemos hecho porque sí, sino que lo hemos hecho para buscar eficiencia en un concurso, digamos, cuantitativo relativamente grande, voluminoso. Concretamente, en el desarrollo de este sistema informático, nos hemos centrado inicialmente para hacer las pruebas pivotales en el comité de tumores de cáncer de mama. Para esto, pues lógicamente nosotros, todos los que veis aquí, que es todo el equipo, los que coordinamos y todos los miembros que han ido dando consejos respecto al diseño de este instrumento lo ha generado Roche a través de bioinformáticos, ingenieros informáticos que tiene y que han ido viniendo a nuestro hospital en los últimos años y les hemos ayudado a diseñar este instrumento para que sea eficiente
y no solamente eficiente en el cáncer de mama, sino en cualquier tipo de comité de tumores que se pueda realizar en cualquier punto del mundo. Para esto, pues, todas estas recomendaciones han salido de boca, pues, no solamente de oncólogos, sino de cirujanos, de patólogos, de radiólogos, de radioterapeutas, etcétera. Que nos hemos ido reuniendo de forma individual y también de forma colectiva con los bioingenieros, y finalmente pues ha salido un producto que hemos empezado ya las fases de realización previa, dos pequeñas fases de ensayo, error, donde abríamos los dos sistemas, el sistema nuevo y el sistema tradicional, e incorporábamos la información y veíamos un poco el resultado. Nos convencimos de que el sistema ya estaba funcionando bien, y en estos momentos, hace relativamente pocos meses, ya estamos sistematizando nuestros comités de tumores, concretamente el 100% de los tumores de cáncer de mama. En septiembre empezaremos cáncer de colon y iremos incorporando absolutamente todos. Para que os hagáis una idea, pues la semana pasada llevábamos 17 reuniones y aproximadamente unos 180, 190 casos ya discutidos con este sistema. El proceso no solamente ayuda en la preparación previa, en qué datos queremos incorporar al sistema, porque esto ya lo teníamos previamente preconfigurado y diseñado, sino de realmente a la hora de la práctica cómo se hace y si es un sistema eficiente, si es un sistema rápido para el usuario. Una persona clave en todo este sistema, que de hecho nosotros tenemos incorporado en nuestras unidades funcionales, es el Data Manager. El Data Manager tiene el cometido, como saben ustedes, no solamente de ayudar a las diferentes disciplinas a desarrollar todos los datos que hemos de discutir y hacer la agenda de trabajo de cada reunión, sino que también se preocupa de lo que es la agenda de trabajo del paciente. Todas estas recomendaciones las irá siguiendo y monitorizando para que se cumplan de una forma sistemática. Pues bien, el mismo Data Manager es el que va rellenando los datos que teníamos nosotros previamente preconfigurados en el instrumento, simplemente volcando información de nuestro sistema electrónico al sistema más digital que permite esta integración de datos. No es bien inteligente, pero sí que es capaz de trasladar información de una manera automática, al menos al sistema, para integrarlo en una sola pantalla. Es una pantalla que, como veis, tiene información clínicamente muy relevante para los oncólogos, como por ejemplo el TNM, integra la historia clínica, integra todo lo que es digitalización, incluida la imagen de piezas anatomopatológicas, y las va integrando de forma que las podemos discutir con un módulo relativamente sencillo. Dicho de una forma sistemática, en un punto, en una pantalla, ponemos información radiológica, informes en forma de PDF, informes genómicos, digitalización de imagen de anatomía patológica y también datos de laboratorio, incluso de biopsia líquida. En el momento de la discusión disponemos lógicamente de toda esta información. Vean ustedes, por ejemplo, aquí el TNM, los biomarcadores integrados, un breve resumen del tipo de enfermedad, el TNM desarrollado y la digitalización de imágenes que simplemente clicando en los sistemas, en los archivos adjuntos, pues los integraríamos dentro. No sé por qué no quiere avanzar aquí. Lo integraríamos dentro de la pantalla y clicando sobre la imagen pues la podemos ampliar. Es decir, que es un sistema muy eficiente. Mi presentación no tanto, pero bueno, aquí está. A ver, ¿qué beneficios hemos podido concretar hasta este momento en nuestra experiencia? En primer lugar, que es obvio que de una manera muy fácil, y además nos lo hace una enfermera, nos integra todos los datos que nosotros previamente hemos escrito en la historia electrónica. Pues ya está entrenada para hacerlo y tiene, digamos, un costo en tiempo bajísimo. Por otro lado, integra datos morfológicos y datos radiológicos
que al radiólogo simplemente cuando está leyendo una mamografía y ve una imagen que sabe que ese caso se discutirá en el comité de tumores, le pone un clic y ese clic hace avanzar automáticamente esta imagen al sistema informático nuestro, con lo cual no pierde tiempo seleccionando imágenes, porque multipliquen ustedes esto por cada tipo de imagen y también los patólogos pueden hacer exactamente lo mismo con la información digital que tienen en este momento. Lógicamente, esto optimiza el tiempo de preparación y también de discusión y abre también de una forma muy fácil la documentación de salida, que es la recomendación multidisciplinar. Pero una cosa para mí muy importante es que obliga a todos los profesionales a hablar el mismo idioma. Si tenemos que trabajar con un formato que tiene una preconfiguración, todos tienen que trabajar con información que sea incluible en ese formato. Con lo cual estamos hablando de estandarización de un proceso multidisciplinar en un solo punto y con un lenguaje común. Para la paciente, ¿qué posibles beneficios hay? Hombre, si le aumentamos la eficiencia y la integración de datos está bien garantizada, en el momento de la discusión no nos faltan datos. Esto ocurría en los sistemas clásicos, muchas veces, no, pues mira, este dato no lo tenemos. Bueno, pues aquí, como el patólogo se ha de preocupar que ese caso sabe que se presentará, pues ya coloca la imagen o hace colocar la imagen y no faltan los datos y se aumenta muchísimo la eficiencia del proceso. ¿Qué otros beneficios potenciales nosotros hemos podido detectar? Y con esto acabo. Si estamos integrando datos en un sistema informático que estandariza el lenguaje, también podremos extraer datos de una forma prospectiva y con una calidad de datos altísima y de forma prospectiva. Por ejemplo, si hace 4 semanas yo recuerdo que presentamos un caso de cáncer de mama del varón, ¿alguien se acuerda? Pues bueno, el instrumento haciendo un clic te recupera los pacientes con las características que tú le dices. Varón, cáncer de mama, patrón luminal. Clicas el botón y te dice todos los que has visto desde que empezaste el sistema. Con lo cual también puedes recuperar la información y ser congruente con recomendaciones que hiciste en pacientes del mismo perfil previamente. O si esto es un ejercicio para decir, hombre, pues yo ahora no lo trataría así. Es decir, te hace pensar en posibles cambios de estrategia terapéutica. Otro aspecto muy importante y desde un punto de vista internacional, imaginaros que todos estos datos que hemos incluido nosotros en esta pantalla, uno tras otro, el sistema los recupera y que hay muchos hospitales que están haciendo lo mismo con el mismo sistema. Pues estamos mejorando las posibilidades que ya conocéis del Real World Data, que las agencias reguladoras empiezan a contar con datos de Real World Data, pues estos sistemas, como son sistemas informatizados, pseudointeligentes, prospectivos y de datos de calidad, pues lógicamente cumplirían los criterios que las agencias reguladoras quieren ahora sobre Real World Data. Y para mí esto es un aspecto relevante que lógicamente necesitará una normativa y el concurso de comités éticos, etcétera, pero que desde un punto de vista potencial este instrumento servirá. Y nada más, por mi parte, una vista desde el hall de nuestro hospital hacia el mar y podemos ver la salida del sol todos los días. Bueno, al final ya vais a ver que para eso de poner transparencia, o sea, presentaciones ya sirvo. Voy mejorando. Bueno, el doctor Ángel Concha, jefe de servicio de anatomía patológica del complejo hospitalario de A Coruña, ¿no? Sí. Bueno, y él se presentará, pero ahí pone algo del biobanco de INIVIC de A Coruña, ¿no? Perfecto. Él nos va a hablar de eso que pone ahí, de la revolución. Y nos va a hablar de inmunoterapia, a pesar de que es jefe de servicio de anatomía patológica, cosa que le he hecho pregunta en la comida breve que hemos tenido. Y me ha dicho que es su origen empieza en Cantabria, ¿no?
y un día descubrió la inmunología y desde entonces es anatomopatólogo inmuno comprometido. Eso. Bien, muchísimas gracias a la organización del curso, por supuesto. Es una alegría conocer o reconocer a viejos amigos y muy buenos, y también a Miguel por la invitación, ¿no? Yo le voy a contar un cuento. Después de estas exposiciones magníficas, yo le voy a contar un poco la historia de HLA, que es lo que me ha gustado trabajar, pero primero vamos a hacer una introducción de lo que es la inmunología tumoral básica, luego un poco de lo que hay de antagonistas de inhibidores de checkpoint, que es lo que está ahora de moda, y luego en la última parte un poco la trayectoria de lo que es el HLA y cáncer, porque pensamos que va a ser el futuro de la inmunoterapia. Bien. No me resisto a presentarles diferentes tipos de tumores, pero yo creo que en su despacho no ven tumores. Y estos son los tumores que tenemos que tratar y que combatir día a día. Y son tan diferentes como aquel de allá. ¿Esto tiene un puntero? Sí. Que es un cáncer de próstata que no se ve. Esto es un osteosarcoma. Y son completamente diferentes. Pero hay características como la que ha dicho el doctor Alba. Estos tipos de tumores son similares, macroscópicamente son rojizos, con una cicatriz fibrosa blanquecina, son similares. Sin embargo, cuando asientan en riñón, esto es un oncocitoma, son prácticamente benignos, y cuando asientan en el tiroides, generalmente son carcinomas de muy alto grado. Genéticamente tienen similitudes y diferencias, y por eso la marca genética molecular es importante, pero también, en cierto modo, el órgano. Y estos son tres tipos de tumores diferentes: triple negativo, un luminal A y un HER2 positivo, que aunque sean en la mama, son distintos, y este tumor en concreto tiene más similitudes con un carcinoma de ovario o con un epidermoide de pulmón que con un luminal o con un HER2. Esto para hablar de la heterogeneidad tumoral, que es importante que pongamos. La siguiente, se habla mucho de la heterogeneidad, pero ¿esto qué es? Esto es una expresión de HER2, que ya en marrón están las células positivas y en azul las negativas. Y se fijan que en un mismo tumor macroscópicamente podemos encontrar un ejército de células claramente positivas y otro que son tibias. Esto es una confrontación de dos ejércitos que luchan entre sí, aunque macroscópicamente no lo veamos. Y aquí los soldados están mezclados unos con otros y no sabemos cuál es positivo y cuál es negativo, pero este tumor es también heterogéneo, aunque no lo parezca. Y otras veces la alteración molecular va como contaminando, como un incendio que se va expandiendo en el resto del tumor de manera activa. Y otras veces, en el contexto de un tumor in situ con invasión, aparece una nueva clona que empieza a desplazar a la anterior. Estas son cosas que se dan en la vida diaria, pero muy frecuentemente. Estos son casos que hemos estudiado nosotros. Y más con los tratamientos, nosotros somos capaces de modificarlos. Por ejemplo, esto es una biopsia de mama, que en la esquinita había unas cuantas células positivas para HER2, pero vamos, algo insignificante, se trató con una adjuvancia, pero no con anti-HER2, y en la pieza quirúrgica nos encontramos que los trombos vasculares, los que van viajando hacia el ganglio, eran positivos, que las pocas células que había viables que han resistido la neoadjuvancia eran positivas y que las metástasis claramente eran positivas. Es decir, que nosotros modificamos el comportamiento. Y va a pasar con la inmunoterapia exactamente igual. Bien. Y es importante, efectivamente, el antiguo esquema de Weinberg, que dice que el cáncer se origina por mutaciones de la proliferación, de la invasión de la metástasis, pero se meten dos conceptos nuevos: el metaboloma y la inmunidad. De manera que hoy es quizá el campo más emergente, más importante que hay en la oncología. ¿Por qué? Porque además tenemos fármacos específicos incluso para destruir la abolición. Pero que no hay inmunología del cáncer si no hay antígenos, porque la teoría es que hay un antígeno tumoral que se enfrenta en una molécula HLA a un linfocito citotóxico. Este linfocito citóxico mata la célula tumoral. Hay diferentes tipos de antígenos, no vamos a meter en ellos, pero unos son más específicos que en otros. Evidentemente, los que son los tumores de origen viral o los que tienen una carga mutacional alta va a generar neoantígenos con mucha mayor probabilidad que otros, y por lo tanto estos van a ser los tumores que van a ser más inmunogénicos en el futuro. Y esta es la teoría. Unos antígenos se enfrentan a célula dendrítica, la cual la exhibe a los linfocitos T, CD8 o CD4 mediante una serie de moléculas. Es muy importante las de clase 1 que llevan el péptido, sin la cual no hay reconocimiento antigénico, y luego hablaremos de esto, y otras moléculas accesorias que estimulan o frenan la activación de los linfocitos, que luego van a matar a la célula. Ahora tenemos anticuerpos que intervienen aquí precisamente para frenar esa inhibición, y es lo que luego comentaremos. Y este es el mare magnum que hay en el cáncer. Hay células como los linfocitos CD4, CD8, las células NK, que matan las células tumorales, pero hay otras muchas células inflamatorias que progresan y que defienden al cáncer, como son las células reguladoras,
están por aquí, las T reguladoras, las células mieloides inhibidoras, como son estas dos, como son las células TH que secretan interleuquina 17, como son los macrófagos y los fibroblastos asociados al cáncer. Por lo tanto, dentro de esta cohorte de células hay más, quizás células que promueven la inflamación procáncer que anticáncer. Bien, ¿y por qué lo hacen? Porque hay una serie de moléculas, que no vamos a hablar de ellas, que están interviniendo de una manera muy dinámica. Por eso los tumores que tienen poca inmunidad se llaman que son fríos, cold, y los tumores que tienen una alta inmunidad se llaman hot, tumores calientes. Y la inmunoterapia lo que intenta es convertir un ambiente frío en un ambiente caliente. ¿Y qué tenemos? Pues dos tipos de reacciones inflamatorias. La M1, que es el antitumoral, que está presidida por inmunoferón, el factor de transformación alfa, que produce una serie de infiltrado inflamatorio que mata al cáncer, que actúa en la primera fase de la carcinogénesis, y luego en la reacción inflamatoria pro-cáncer, que está mediada por interleuquina 4, interleuquina 10, transforming growth factor beta, es decir, por otras moléculas que activan otras células, que hemos dicho antes, que son procancerosas. Por eso tener un infiltrado inflamatorio muy denso en un cáncer no siempre es bueno. Puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo que sea un fenotipo M1 o M2. Y esta es una teoría del inmunoescape en donde las células tumorales sufren un proceso de eliminación si las células asesinas contra el cáncer son las que predominan. Si hay un equilibrio entre el crecimiento de las células asesinas y las células represoras, estamos en lo que llaman el letargo, el equilibrio, pero casi siempre nosotros estudiamos el cáncer en este punto, cuando el sistema inmunológico ha perdido la batalla. Por eso la visión que tenemos de la inmunología del cáncer es sesgada, porque estamos en el momento del escape inmunológico, donde interleuquina 6, 10, galectina y otros productos son los que realmente se llevan el gato al agua, cuando hemos perdido la guerra. No se habla mucho, pero yo quiero poner una diapositiva sobre vacunas. Luego hablaremos de los inhibidores, de los checkpoints. Pero sí yo creo que el futuro, o un futuro importante, va a ser las vacunas, en sus diferentes modalidades. Esto es un mundo muy complejo, del cual yo conozco muy poco. Esto es una revisión Nature, que me parece que sería interesante que la leyeran, porque habla sobre el fracaso que ha habido de las vacunas hasta ahora. Este es un diagrama en el tiempo, pero con los nuevos diseños de vacunas, con una tecnología complicada, como es la secuenciación de RNA, de DNA, tanto de las células tumorales como de las normales, con una identificación de las nuevas mutaciones, de los nuevos neoantígenos y unos cálculos bioinformáticos sobre cuál va a ser la eficiencia del antígeno HLA para presentar en los péptidos, vamos a tener moléculas eficientes en el futuro. Seguramente moléculas que tengan que incorporarse junto con inhibidores PDL1, inhibidores de CTL4, lo que estamos viendo ahora. Bien. Y esto es lo que tenemos ahora. El TCR se une el HLA se une al antígeno, al TCR, la del linfocito T se activa, pero tenemos otras moléculas que se llaman checkpoint, puntos de chequeo, y ahí estos puntos de chequeo lo que hacen es inhibir al linfocito para que no haya una sobreestimulación del linfocito y produzca una autoinmunidad. ¿Y qué hacemos con los nuevos anticuerpos? ¿Y qué hacemos con los nuevos anticuerpos? Bloquear esas moléculas inhibidoras, con lo cual estamos quitando el freno. Y se produce esa exacerbación del sistema inmune que puede tener también su contraprestación, que son enfermedades autoinmunes, como todos sabemos. Este es un esquema a mayo, no sé, creo que fue a mayo de este año, de todas las indicaciones de los fármacos que hay, inhibidores anti-PD1 y PDL1, no los vamos a leer todos, pero suelen ser melanoma, por supuesto, carcinoma de pulmón, carcinoma de cabeza y cuello, riñón, carcinoma gástrico y tumores con inestabilidad de microsatélites, como también veremos ahora. Y este espacio en blanco lo he dejado acaso hecho porque entiendo que en el futuro esta lista va a ser interminable. Bien, esta es una revisión muy buena de Rivas, desde hace muy poco, de marzo del 18, en donde dice que realmente hace una revisión de hacia dónde va el futuro de los inhibidores de checkpoint, y hace también una revisión de lo que hay ahora. Estos son los principales fármacos que están aprobados por la FDA y estas son las indicaciones. Decir que en Estados Unidos sí está aprobado los tumores que tienen inestabilidad de microsatélites para hepatocarcinoma y para adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. En Europa estas indicaciones no están aprobadas, pero supongo que lo estarán en el futuro. El resto están tanto por la FDA como por la Agencia Europea. Y estas son las sensibilidades que tenemos. ¿Realmente curan? Pues en el linfoma de Hodgkin tenemos un 87% de respuesta, en los carcinomas de célula pequeña de pulmón un 20%, en los tumores de vejiga un 15%, es decir, estamos hablando de respuestas que no son despreciables y que se mantienen en el tiempo, que es lo más importante. Bien.
Pero aparecen resistencias. Pueden aparecer resistencias al principio, durante la enfermedad, mediante primero puede haber una respuesta completa o incompleta, una estabilización o una secundaria. Bien, ¿por qué aparecen resistencias? Pues aparecen resistencias porque los mecanismos de actuación de estos fármacos, que son muchos, muy complejos, aparecen un fenómeno de adaptación. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener nosotros una sensibilidad? Pues tenemos que tener una gran sensibilidad a estas moléculas cuando hay muchos neoantígenos. ¿Y cuándo hay muchos neoantígenos? Cuando tenemos mutaciones de polimerasa alfa o epsilon que produce alteraciones en la producción, lógicamente, alteraciones genéticas que se trasladan a alteraciones proteicas. Cuando tenemos alteraciones de los microRNA, cuando tenemos mutaciones de la vía de activación del interferón, cuando tenemos antígenos que son muy inmunogénicos, como son los que producen los carcinógenos químicos o los virus. En esta situación, esta célula se hace tremendamente inmunogénica. No tiene por qué tener todas estas características, pero sí algunas, y esto va a hacer que se reconozca al linfocito T. Por lo tanto, células que no tengan estas características, que no tengan una carga mutacional grave, que no tengan inestabilidad de microsatélites, que no tenga una activación del microRNA 21 o que no tenga el sistema de interferón intacto, van a ser células que se van a escapar al control inmunológico. Pero no todas esas células, no todos estos cánceres, tienen por qué responder bien. Este es un trabajo que dice que sí, que aunque los tumores tengan mutaciones de pole o que tengan iniciación de microsatélites, solamente un subgrupo de tumores que tienen un infiltrado inflamatorio concreto van a responder a inhibidores checkpoint. Es decir, no solamente la carga mutacional es suficiente, como se cree hasta ahora. No solo eso. Dice, bueno, ¿y cómo se evalúa la expresión de PDL1 o de PDL1? Mediante inmunohistoquímica. Un lío, porque aquí hay diferentes anticuerpos que se reconocen para distintos tumores de pulmón, no de célula pequeña, de cabeza y cuello. Y ya ven ustedes que para cada anticuerpo y en cada caso el umbral de positividad de las células cambia. Por lo tanto, como patólogos tenemos muy poca fe en esto, pero se está haciendo. Y estos son estudios sobre la viabilidad y la reproducibilidad de los estudios inmunohistoquímicos que hay en los laboratorios, y el grupo canadiense ha dicho que, bueno, que hay que poner un poco de orden. ¿Qué ocurre en carcinoma de pulmón? Pues una idea bastante atractiva, que dice que en lugar de contar la positividad de las células, si son positivas, negativas, más o menos, hay un patrón reactivo y un patrón constitutivo. Y esto es una idea interesante, porque dice, el patrón constitutivo e inducido, que es uno, es decir, cuando hay positividad de las células tumorales y en el estroma, puede ser sensible. Cuando es inducido puro, es decir, cuando hay células tumorales parcheadas y mucho en el estroma, es perfecto. Pero cuando se dan estas combinaciones, o hay una ignorancia inmunológica, o hay una expresión constitutiva, o hay una respuesta, es inútil, que aunque el tumor exprese mucho PD o PDL1, no va a funcionar. Hay que buscar. Esto es yo creo, una opción, una teoría que parece muy interesante. Y como no se ha hablado de biopsia líquida antes, 2 palabras. Ahora ya en la sangre, en biopsia líquida, podemos detectar o bien DNA circulante o bien células circulantes y hacer un estudio de carga mutacional. Y esto está asociado a la respuesta con inhibidores checkpoint, PD1, PDL1. Es más, se dice que la biopsia líquida tiene que ser el futuro, pero no solamente midiendo el DNA, midiendo muchas cosas. Las plaquetas educadas, las células inmunes, anticuerpos, DNA, metabolitos, citoquinas. Es decir, cuando uno le trabajo, dice, Dios mío, si yo para seleccionar a un solo paciente tengo que hacer parte de esto, es una locura. Y el mensaje es que tenemos que tener mucho más conocimiento para ser práctico en la clínica. Mucho más. Terminando, la microbiota. De moda. Ahora se dice que también la microbiota es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ciertos gérmenes que vemos que aumentan la eficiencia de la inmunoterapia y algunos que incluso están relacionados con la toxicidad. ¿En el futuro habrá que hacer microbiota? Quizás sí, quizás sí. Yo creo que sí, sinceramente. Y alteraciones epigenéticas. Hablamos mucho de los genes, pero hay RNA que no son codificantes, los largos y los microRNA, hay alteración de la metilación, de la acetilación de histonas, en fin. Esto se puede hacer en biopsia líquida, pero la biopsia líquida no solamente es sangre, es esputo, es orina, son heces.
Y eso es un escenario que tenemos que contemplar en el futuro también, porque está ya llamando a la puerta. Bien, y estos son ensayos clínicos y, por supuesto, CRISPR. Salió no hace mucho, bueno, ya saben ustedes, el CRISPR está revolucionando. Ahora hay unos tratamientos para leucemia, sobre todo, que son receptores híbridos CAR, y se piensa que CRISPR, entre otras cosas, va a revolucionar la terapia con ingeniería genética por modificación de los receptores. De hecho, ya hay ensayos con CRISPR para receptores quiméricos que parece ser que son muy eficientes. Bien. Pero después de todo esto que hemos hablado, que hemos ido al cielo, con la microbioma, el CRISPR y todo, ¿qué hay de base? Pues aquí dicen en Harvard que en realidad son los antígenos de presentación de histocompatibilidad y la beta-2-microglobulina los principales responsables del éxito o del fracaso de la inmunoterapia. Tan sencillo como eso. Y otros dicen que la vía del interferón puede ser importante, pero a nosotros siempre nos ha interesado HLA. Esto fue mi inicio, cuando se lo documenté anteriormente en la comida, porque me enganché y tengo que dar las gracias, porque aquí hay amigos que lo conocen, al doctor Federico Garrido, el director del Laboratorio de Análisis Clínico de Inmunología de Virgen de la Nieve de Granada, que me entusiasmó con su conferencia en la Universidad Méndez Pelayo. Empecé a trabajar con él y teníamos una cantidad de anticuerpos que no conocíamos ni para qué servían, tumores, un entusiasmo enorme, y después de 10 años estudiando de manera muy intensa, en el año 93, yo empecé a trabajar con él en el año 83, publicamos este artículo que yo creo que fue un referente, y en él vimos cómo después de estudiar diferentes tipos de tumores, creo que fueron más de 400, fundamentalmente el colon, mama, cervix y laringe, también colon y otros muchos, hicimos una teoría que sigue vigente hoy. Este dibujo lo publicamos en la revista, pero lo hice yo con los rotuladores de mi hijo y una cartulina, porque intentábamos explicarle al delineante qué queríamos hacer, y al final a Federico Garrido le gustó tanto el dibujo que lo publicamos, ¿no? Y es que las células, en lo que HLA se respecta, cuando se transforman en neoplásicas, tienen al principio un fenotipo normal, luego naranja, es decir, tiene lesiones reversibles, y luego ya tiene lesiones irreversibles. Esto, que es una tontería, lo hemos ido viendo a lo largo de estos 40 años, prácticamente, y hemos visto dos cosas. Uno, que la beta-2-microglobulina es muy importante en el fracaso de la inmunoterapia. Esto lo publicamos hace unos años antes de ir a Coruña, y vimos que realmente carcinoma de colon y los melanomas y tumores que tienen inestabilidad de microsatélites suelen fracasar en la inmunoterapia por mutaciones de la beta-2-microglobulina en la presentación antigénica. Y este grupo del MIT, de Massachusetts, de Boston y de Harvard, dicen eso años más tarde, que el 30% de los fracasos en la inmunoterapia se debe precisamente a la pérdida de beta-2-microglobulina. Por tanto, fue un honor y de hecho ellos nos nombran en 2 ocasiones. Pero más tarde nosotros hemos añadido una complejidad más, y es que la beta-2-microglobulina muta y fracasa la inmunoterapia en los tumores con inestabilidad de microsatélites, pero los que no lo tienen no es la beta-2, es la otra cadena del HLA, la cadena pesada. Y en pulmón nos hemos dado cuenta de que realmente ocurre eso. Y que esa alteración de HLA, que es la que hace fracasar la inmunoterapia en pulmón, está asociada al infiltrado inflamatorio, pero no a PDL1. Por lo tanto, en cáncer de pulmón, la expresión de PDL1, que ahora es mandatoria, nosotros pensamos que no sirve de nada. Hay que hacer beta-2-microglobulina o expresión de HLA de cadena pesada para predecir el éxito de la inmunoterapia. En fin, y nada más que contar. Muy bien, se va todo el mundo muy bien en el tiempo. A ver, vamos a quitar esto de en medio. Ya está. Bueno, te toca, Dámaso. Creo que se han peleado entre ellos, ¿eh? O sea, que tú aprovecha. Porque a mí me ha parecido que había aquí alguna diferencia, ¿eh? Dámaso Villa, amigo, gerente del área de salud de Badajoz, que va a hablar de lo que le apetezca porque es lo mejor que puedes hacer. Y voy a intentar hablar un poco de inteligencia artificial. Bueno, sin diapos, así que no tendremos problema ninguno del que poner. Bueno, muchas gracias primero al Club Hertel y por darnos
la inmerecida posibilidad de estar aquí hablando en este precioso foro. Muchas gracias a José Manuel por la bonita presentación que me ha hecho y muchas gracias a todos ustedes que una tarde de julio, con un tiempo agradable y en el Escorial, están aquí escuchándome a mí, lo cual es infinitamente menos importante. Bueno, lo primero que quería hacer ver en medio de toda esta situación en la que me ha tocado sentarme con 3 clínicos, y a pesar de que nosotros hemos entrado y salido de la clínica, yo soy radiólogo y a veces estoy de radiólogo y a veces de gerente. Y entramos y salimos conforme a ciertos parámetros que no hacen al caso. Lo que sí que quiero que veamos es que en general en el ámbito del hospital y en su núcleo central, que es el servicio, en el ámbito del centro de salud, de la atención primaria, en su núcleo central, que es el servicio, el comportamiento de los profesionales es totalmente distinto al de cualquier otra materia, al de cualquier otra profesión. Nosotros realmente somos distintos. Y esto es un cinismo de mi parte enorme. Cuando a mí me viene un jefe a pedirme algo diciendo que somos distintos, le digo que vamos a ser distintos, que nosotros tenemos que ser igual que los que hacen automóviles, que los que tienen un bar o que los que tienen un cine, que nosotros tenemos que ceñirnos a un presupuesto y que se deje de distinciones, pero realmente hoy digo la verdad, somos distintos. ¿Y por qué somos distintos? Pues mira, lo primero que somos distintos es porque en muchas ocasiones a diario, en las menos veces 3 días en semana, todos estos profesionales se juntan y hacen una sesión clínica. Y en una sesión clínica eso pues no pasa en muchos sitios y se toman decisiones muy importantes en una decisión clínica. Y es habitual oír en el ámbito del hospital, en el ámbito de atención primaria, este caso es complejo y lo voy a llevar a la sesión clínica. El profesional está acostumbrado a desnudarse en público, a demostrar sus carencias y que a sus compañeros le ayuden a resolver esas carencias. Con más o menos orgullo, más o menos santidad, tampoco seamos santos, pero esto no se da. No conozco, y tengo familiares, que un grupo de profesores de instituto le digan a uno de ellos que qué le está pasando este año con su asignatura de la geografía, que todos los chicos están despotricando y que va fatal, porque automáticamente se metería en su caparazón. Y nosotros, puedes presentar una sesión, una cosa que has informado hace 3 días, te la presenta un residente y la gente te dice que el informe que has hecho era un churro. Y, pues, además, pues hasta tienes que reconocerlo. Antes de incorporarme la última vez a la gestión, era tutor de los residentes y a uno pues le llamé la atención porque estaba un poquito, digamos, en mi opinión, disperso en los últimos días y tal. Y al día siguiente tenía yo que dar una charla de innovación en la resonancia magnética de los tumores del cerebro. El tío se lo presentó y me dio un sopapo en la sesión y me dijo que no había incorporado lo que decía el último artículo del Radiology, que además era de hace 2 meses. Y eso lo tienes que aceptar y eso no pasa en otras profesiones. Por tanto, sí somos en eso distintos. Y como cuando nos juntamos, pues intentamos a veces procurar modificaciones que a veces no son siempre eficaces. Yo tengo un paradigma. El uno cura, 2 dudan, 3 matan, yo lo transformo en 1 cura, 2 dudan, 3 gastan. Y entonces, pues normalmente, pues cuando nos juntamos, pues se nos ocurren ideas no siempre brillantes para el gerente. En medio de toda esta dinámica en la que nos movemos en el hospital día a día, tenemos que procurar llevar una relación no solo dentro de nuestros servicios, sino con otros servicios. Y tenemos comisiones, tenemos reuniones y tenemos puestas en común de cuestiones que, sobre todo, a mí es la que ahora más me asusta, la farmacológica es tremenda. Y además, a diferencia de otros colectivos o de otras situaciones, no es fácil que se nos modifique nuestro presupuesto. Pondré un ejemplo. Si nosotros en el mes de enero, como gerentes, soportamos un fármaco que se ha aprobado por las comisiones, que es algo que realmente procura un avance en tal tumor, tenemos que incorporarlo. Y como no lo incorporemos, nos van a pasar por arriba, y al menos en Extremadura nos viene de servicios centrales, que hombre, que en fin, lo revisemos. Bien, sin problema.
haces un cálculo, esto encarece mi presupuesto aproximadamente en 300.000 euros, por favor, se me dote. Y Hacienda dice que no. Es más, ni siquiera servicios centrales van a Hacienda. Tú te apañas, tú tienes que cerrar tu... Y créeme, cuando se ha dicho antes que nosotros en los últimos 8 años no hemos crecido el presupuesto y seguimos manteniendo la ilusión en una buena sanidad, es que realmente somos unos fenómenos, los profesionales y los gestores que somos otros profesionales. Esto no es fácil. Y estas situaciones se nos dan día a día. Yo siempre pongo el ejemplo de que si estamos haciendo una carretera y un terreno que parecía arcilloso, pues se ha equivocado el ingeniero, el geólogo, el que sea, resulta que hay un montón de rocas, aquello se para, se hace otro presupuesto, hasta que no se hace otro presupuesto que llega al Consejo de Gobierno según el tamaño, si es esto, y luego se va, hasta que no se suelta la mosca o sigue la carretera por el otro lado, pero eso no se hace. Y a nosotros cuando llega un terreno de rocas que es 3 o 4 fármacos nuevos que nos llegan entre enero y febrero, nosotros tenemos, y el presupuesto no se modifica. Y no va a Hacienda y no nos genera ninguna situación nueva. Y al final tenemos que ser sostenibles y al final gastamos lo mismo. Por eso realmente el planteamiento al que nos sometemos en el día a día es muy distinto al que se plantean otros. Las aferencias también son distintas. Nadie se imagina que, por ejemplo, en una empresa de automóvil llegue un vendedor y se ponga a decir a los operarios o al jefe de los operarios que hay que ver la bombilla que ponen, lo mal que se instala y que él tiene una, que se instala mejor y es más barata. Los tíos de arriba son unos, sabe Dios la que se llevarán de las otras bombillas y que la que nos están haciendo. Y a nosotros es perfectamente factible que cualquier señor, cualquier ciudadano intente introducir un nuevo método, contándolo en un servicio, contándolo a una serie de profesionales, cuanto más si no se viene con un especialista del hospital frente que tiene, diciendo, mira estos sí que tienen huevos y al gerente ya le han hecho comprar esto y vosotros no. Por eso somos distintos. Esto nunca pasaría en la casa, la fábrica esta de aviones, nunca pasaría. Esto nunca pasaría en Iberia. En Iberia no se imaginan ustedes que los pilotos discutan sobre si Iberia vuela a Río de Janeiro o a Bogotá. Y nosotros en el hospital discutimos absolutamente todo. Lo cual da enormes ventajas, pero da también inconvenientes. Y el inconveniente que más da es el tema de la sostenibilidad. ¿Y qué pasará con la inteligencia artificial en todo este cortejo? No tengo la menor duda. Se incorporará. Porque cuando en las sesiones clínicas se vea que es eficaz, la incorporaremos. Y yo a veces se lo digo a mi hijo, yo tengo un hijo nefrólogo, y le digo, anda que como para la diálisis invente una pastilla, ¿qué vas a hacer? Pues no sabremos qué hacer, pero desde luego los nefrólogos harán lo posible por resolver la insuficiencia renal con una pastilla. Y nosotros, en el ámbito en el que nos manejamos en el hospital, haremos lo imposible si la inteligencia artificial incorpora una mayor eficacia a la hora de establecer un diagnóstico o establecer un tratamiento para un enfermo, nosotros la aplicaremos. Y estoy convencido porque así nos han parido y así hemos estado toda la vida, en un ambiente de innovación, en un ambiente abierto y un ambiente en el que nos estamos casi todos los días de cara al ciudadano y de cara a nuestros compañeros, de alguna manera examinándonos. Nada más, he querido soltaros estas ideas, un poco alguna de ellas, si queréis, radical, pero sobre todo con lo que más me ha gustado de lo que llevamos, que es que haya un vivo debate. Muchas gracias. Gracias, Dámaso. Bueno, ahora os toca a vosotros animaros. Yo mientras escuchaba, sí que me ha dado la sensación, por eso le comentaba a Dámaso si se animaba él. Nosotros hemos hablado en la comida bastante rato entre nosotros, hemos hablado de un montón de cosas diferentes y luego aquí han salido otras cosas, ¿no? De hecho, nos han hablado de enfermedades raras, que no estaba previsto, que por cierto a mí me dan mucho miedo porque las enfermedades raras son 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Es parecido a caras o me parecía a mí que no es parecido a caras?
es la sensación que tiene un gerente, ¿no? Cuando le hablan de enfermedades raras, primero dice pobrecito, al que sea que le haya tocado, porque en medicina raro es lo mismo que mal rollo, por decirlo de alguna manera poco académica. Y lo segundo es caro, carísimo, seguro. Caro, carísimo. Pero lo que es curioso es que en el primer planteamiento hablábamos de que los tumores se clasificaban por... o se deberían tender a clasificar más hacia su tipología celular que no a su clasificación anatómica, concepto disruptivo. Miro a Julio así de soslayo y Ignasi nos llevaba a la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, clásica, ¿no? De el enfoque desde la anatomía, aunque sí que dejabas ahí suelto los apellidos de la presentación anterior, ¿no? de los diferentes tipos de genoma, ¿no? Y bueno, Ángel, te lo voy a decir con cariño, casi no me he enterado de nada. De verdad, o sea, me ha costado muchísimo seguirte. Pero, no, porque conceptualmente me cuesta mucho entenderlo. No, que va, tiene que ver con mis conocimientos. Y con Dámaso, en cambio, pues no tengo ninguna dificultad. Pero sí que os quiero hacer una pregunta de gerente preocupado. Mi presupuesto de farmacia, lo negaré en cuanto salga de aquí, si a alguien se le ocurre decírselo a mi consejera, que la acaban de estrenar, diré que es mentira. En este semestre me estoy yendo un 25% más o menos, de los cuales sé que 2/3 es tratamiento oncología. El otro tercio es hepatitis C, que por cierto, hablando de por cierto, yo para que nos centremos, el presupuesto en farmacia en capítulo 2 del hospital del que estoy haciéndome referencia son 80 millones de euros solo. O sea, digo un poco para que nos hagamos una idea de volúmenes. ¿Vosotros creéis que esto tiene alguna posibilidad de variar? ¿Que hay alguna posibilidad de afrontar esto de alguna manera sin morirse en el intento? ¿Que hay alguna posibilidad de ponerle puertas al campo o no hay que ponerle puertas al campo? Una de las causas que en el hospital nos estemos yendo es que como toda la sociedad estaba encima de los presupuestos de farmacia con receta, toda la sociedad, lo que han dicho, yo creo que ni siquiera se han puesto de acuerdo, todas las comunidades autónomas y en todo, y se ha habido un acuerdo total, cualquier fármaco que sea caro, decimos que es de uso hospitalario, se dispensa en el hospital, con lo cual ya hemos conseguido frenar la farmacia con receta y la otra se nos dispara. No es ni más ni más menos. Antes los fármacos hospitalarios que se dispensaban ambulantes eran poquísimos y ahora ya, además de tener a varias administrativas, farmacéutico más, que también nos están pidiendo, nos estamos yendo en un 10, yo estoy en un 15, un 16, si te sirve de consuelo, 17 de presupuesto, y creo que la principal causa es esta que digo yo, que no deja de ser un poco, si queréis, graciosa, pero certera, y segundo, que los tratamientos oncológicos pues se están disparando, y todo lo que encarece un poquito va al ámbito hospitalario, que la sociedad, los periódicos, la opinión pública, no se ha fijado en eso. Y la de la receta, pues ya ahora está amortiguada y así estamos contentos. Vamos a ver, ese 25% que dices, esto, pues yo te lo igual, ¿no? Evidentemente eso no puede ser. Esto está como 10 veces por encima del índice de precio al consumo, ¿no? Es verdad que el precio de los fármacos históricamente en todos sitios ha subido por encima del IPC, siempre, pero claro, una cosa es que suba por encima del IPC un poquito y otra lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo fundamentalmente es a expensas de la inmunoterapia. Yo creo que tiene varios tipos de gestión, probablemente tiene una gestión micro que es ser estrictos a quién hay que dárselo y a quién no, o sea, tirar bien de ensayos pivotales y ver cuáles son las indicaciones y cuáles no. Esto es importante, parece una tontería y parece que se hace, pero hay que mirarlo.
hay que mirarlo. Probablemente habría que introducir controles clínicos de decir, no es que no se haga, pero hágase donde se tiene que hacer. Y el segundo tema, intentar con otros parte de la factura, como son biosimilares, etcétera, pues en fin, equilibrarlo lo posible. Pero claro, un aumento del 25% que tú describes, que es lo normal, esto no tiene una gestión micro, esto tiene una gestión también macro. A mí lo que me sorprende es una cosa: ¿por qué en este país la administración no utiliza su papel de gran comprador público? Muchas veces criticamos que Medicare en América no trata directamente con la industria farmacéutica. La pregunta es, ¿por qué aquí el ministerio, por qué aquí cada consejería no compra centralmente estos fármacos? Porque, hombre, uno puede estar atento a que se haga donde hay que hacerlo, pero aun haciendo donde hay que hacerlo, pongan del 25 al 20, no más, ¿eh? Creo que Ángel te quería contestar. No, yo desde el punto de vista casi de usuario, ¿no? En el sentido de que, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. Necesitamos mucho más conocimiento, saber, ser muy estrictos en las indicaciones. Pero yo el otro día hablaba con una responsable de una empresa que decía, bueno, las compañías de seguro tienen calculado el valor económico de una vida humana. Es triste decirlo, pero es así, creo que son 1.300.000 euros, me parece. Cuando nos dan la noticia en televisión de que en España mueren tantas personas en accidentes de tráfico, dicen, y por tanto hay una pérdida de no sé cuántos millones de euros. Es decir, hay un cálculo de la vida humana. Si nosotros ganamos en calidad de vida con estos fármacos y sabemos una persona que podía estar incluso desahuciada, que se cura o que tiene una calidad de vida grande, que está rindiendo a la sociedad, el cálculo no hay que hacerlo cortoplacista, de yo invierto este dinero en farmacia, hay que hacerlo en una visión global de todo lo que es la vida de esta persona, de todo el componente social, del trabajo que puede aportar a la sociedad, y a lo mejor resulta que no es tan caro. Y lo digo simplemente como usuario, porque yo algún día, y más con las noticias que tenemos, voy a tener cáncer. Y quisiera que se evalúe todo lo que he dado y todo lo que podré dar, y no un corto plazo, como usuario. De todas formas, entrar en estos debates, ¿quieres hablar, Nasi? Sí. Un aspecto que quizás demasiado utópico o naif, pero yo quiero pensar, también estoy de acuerdo con todas las aportaciones, quiero pensar que si los sistemas inteligentes, los sistemas de incorporar datos en tiempo real y la calidad de los datos permiten realmente utilizarlos para aprobaciones con un tiempo de desarrollo más corto de los fármacos, tienen que bajar los precios de los fármacos. El sistema se puede pervertir. Yo pienso que esta oportunidad que hay de real world data y de big data, entre todos tenemos que dirigirla correctamente para que una de las ventajas signifique que se reduzca el costo de desarrollo del fármaco, porque esto tiene una implicación social muy importante. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer las presentaciones. La verdad es que comentábamos por aquí, nos sentimos orgullosos de las cosas que habéis sido capaces de presentar, porque significan cosas reales que se están haciendo en nuestro sistema de salud. O sea que, fantástico, la verdad es que nos ha hecho sentirnos muy, muy bien. Habéis entrado en temas de valoración económica. Me gustaría entrar en temas de valoración de salud, que lo habéis comentado en algún momento, en resultados en salud, ¿no? Yo soy médico, fui cirujano en algún momento, he estado mucho tiempo en gestión y trabajando también en tecnología. Hay datos ya para saber la influencia de los nuevos tratamientos, de los nuevos datos que disponemos de clasificación de tumores en cuanto a supervivencia, en cuanto a calidad de vida después del diagnóstico. No solamente que estemos mejor diagnosticados y más tiempo diagnosticados, como comentábamos con Julio, sino si se aumenta tiempo de vida con calidad. ¿Hay algún tipo de información que podáis ofrecernos, que tengáis? Todavía no hay esa información porque no hay suficiente dato estadístico para poderlo saber.
Depende de los procedimientos. Con la inmunoterapia, que yo sepa, no se conoce todavía el impacto que hay en salud. Hay fármacos más antiguos, como por ejemplo que es la terapia anti-ER2 en cáncer de mama, que eso sí se ha detectado ya en, digamos, cambios a nivel epidemiológico en la supervivencia. Cuando un procedimiento, una intervención ya se detecta a nivel epidemiológico, hombre, eso significa que el impacto es grande, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que con nuestro sistema, Galén, lo que sabemos es que ahora las pacientes con cáncer de mama que han sido diagnosticadas en los últimos 10 años viven bastante más que la que diagnosticamos en los años 90. Ahora están en el 87%. A los 5 años, eso en la mama es poco, es verdad. Pero bueno, están como 14 puntos por encima de hace 25 años. No, solamente añadir que en las revisiones que hemos hecho para esta presentación, casi todos los artículos serios dicen lo mismo, que estamos, sobre todo en inmunoterapia, en el albor. Y lo que es fundamental es organizar buenos biobancos con todo tipo de muestras, saliva, sangre, heces, tejido. Es decir, hay que hacer una inversión más que en dinero, en conceptual. Es importante. De hecho, en la revista Time salió que los biobancos eran una de las grandes ideas del siglo XX. Hay que compartir datos, Big Data, y tenemos que evaluar seriamente, que creo que no estamos acostumbrados a nuestros resultados en salud. Hasta que no tengamos eso, pasarán años, es verdad. Solamente es verdad, trastuzumab empezamos a usarlo en el año 2000, me parece, no se aprobó en el 98. Ahora ya llevamos 20 años, o sea, 20 años y estamos viendo esto. Con anti-PDL1, anti-PD1, ya veremos. Pero sí es verdad que hay indicios serios que puede ser cierto. Alguien ha hablado de biosimilares, me ha parecido oír. Eso... No. Ah, tú querías preguntar. Ah, vale. Era por tocar un poquito la fibra sensible, pero si no me dejan... Claro que te dejo. Bueno, gracias por las presentaciones, que efectivamente han sido muy interesantes. Este tema, cuando antes hablábamos, le he dicho yo a José Manuel, vamos a hablar de ética. A ver, yo a mis profesionales siempre les digo lo mismo. Se trata de indicar bien. Y alguien tendrá que decidir si el sistema sanitario puede pagar ese dinero. Y no soy yo, que solo soy gerente, ¿vale? Y eso llevo muchos años diciéndolo. También es casualidad que en todos los hospitales donde yo he trabajado hemos empezado a poner en marcha las comisiones de seguimiento de pacientes y de tratamientos, y curiosamente se ha contenido el gasto, ¿vale? El año pasado en Salamanca teníamos una subida una subida del 3% en gasto en capítulo 2, en farmacia, y oncología subió el 20%, ¿vale? Cuando yo, que tengo mala fama y tengo fama de bruja ganada, en la reunión con todos los jefes de servicio lo comenté que todo lo que había ahorrado el hospital en un año se lo había gastado oncología, ¿vale? Oncología. Y te voy a explicar por qué. Este año, todos los meses, oncología, hematología, farmacia, la dirección médica, la dirección de enfermería y yo nos reunimos, y oncología lleva a cierre de junio la subida al 7%. ¿Vale? Yo siempre digo, además lo puedo decir porque Juan Jesús está encantado como yo. Todos los meses mandamos un informe a centrales que están igual de preocupados que estoy yo, y estamos todos muy contentos. Entonces, casualmente, yo siempre digo que cuando todos ponemos el foco fino en lo mismo, casualmente se contiene el gasto, ¿vale? Yo solo digo eso, lo mismo que digo que yo no opero, ¿vale? Y la gente, pues cumplimos los objetivos. Pero hay dos cosas que querría decir. Es verdad lo que habéis dicho de por qué no las consejerías compran centralizadamente. Me parece absurdo, porque tengo que comprar yo. Segundo, ¿por qué no hay una comisión central, que es lo que estábamos discutiendo en Castilla y León, de por qué tenemos que indicar la discusión en el paciente y no en el fármaco? Y hablamos de enfermedades raras, hablamos de cuartas líneas, ¿por qué la dirección médica, que yo he sido director médico durante un tiempo,
tiene que decir que no a un paciente y no desde un servicio central tienen que decir que no a un fármaco, o que sí, pero entonces alguien lo tendrá que presupuestar. Y yo siempre pongo el caso de la hepatitis C. Hasta ahora la hepatitis C, que todos lo veíamos con un gasto, sí que es una inversión, y ha sido una inversión clarísima, que claro que se van a morir de otra cosa como todos, pero de esto no, y realmente fue algo que se curó. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y vosotros decís que no hay resultados. Yo digo, ¿cómo no va a haber resultados si lleváis 20 años tratando con un fármaco? Ya tiene que haber resultados. Con anti-PD1 llevamos como 5. Vale, pues 5, pero tendremos que empezar a pensar, y el otro día lo hablábamos con el doctor Cruz, ¿cuántos pacientes se mueren con un tratamiento en cuarta línea que vale 100.000 euros al año? Y eso alguien tiene que decirlo. ¿O cuántos pacientes con 90 años? Podemos hablar de las TAVIs, podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? O sea, en ese paquete podemos poner muchas cosas. Pero yo creo que sí que alguien tiene que decir basta, y que alguien tiene que decir hasta qué punto es ensañamiento terapéutico, o hasta qué punto al paciente le sigues dando una esperanza de vida y el último mes de su vida está todo el día metido en el hospital porque le estamos poniendo lo que se nos ha ocurrido. Y esto es que lo he dicho ya muchas veces y lo he discutido muchas veces, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar. De eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hablar. Respecto a las líneas de tratamiento, te doy la razón, ¿eh? Pero yo creo que sí se podrá saber, porque, por ejemplo, y hablando de anti-HER2, en Canadá aún no han abierto el cupo a más de 2 líneas de anti-HER2. Es decir, la tercera línea no la hacen. ¿Por qué? Estatalmente han decidido que no es coste eficiente o lo que sea. Poner el nombre pero la consideración no recae en el gerente ni en el médico, sino que es una decisión estatal. Pues bien, si se vuelcan estos datos de cuánto viven las pacientes HER2 positivas con cáncer de mama en Canadá, que durante 10 años han tenido una restricción a 2 líneas de tratamiento, y los comparamos con la que tenemos nosotros, que podemos hacer hasta 4 líneas, tendremos la respuesta. Y eso es trabajar en tiempo real y con real world data. Pienso que es otra de las utilidades que se puede dar, y que instrumentos como el que he presentado ya estamos en la segunda fase de desarrollo, que nos permitirá clicar línea por línea qué expectativa de vida hay en las pacientes introducidas ya en la base de datos real, incluso filtrándolo por países. O sea, estos datos ya están, yo los he empezado a ver, existen, pero no se están utilizando. Pero tienen que tener un recorrido, no es posible comparar este escenario con la inmuno, que solamente hay un recorrido máximo de 5 años, con recorridos que a lo mejor tienen 20. Es decir, que esto también hay que tenerlo en cuenta. A ver, lo que dices es de un sentido común aplastante, ¿no? Es verdad que aquí hay muchas veces que se tiran los recursos. Se tiran los recursos y no se ayuda al paciente, es lo peor, porque pero yo te diría también que es complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una sociedad más de hacer que de no hacer. En la duda todo el mundo hace, y no me refiero solo a los fármacos, hay cantidad de intervenciones quirúrgicas que no están probadas, que son útiles y que seguirán haciendo. Yo ahora estoy viendo aquí esta epidemia que hay de centros de peritonectomía y HIPEC en nuestro país, que parece que eso es maravilloso, jolín, y tiene las indicaciones que tiene, y sobre eso se habla menos, ¿no? Entonces, estas cosas habría que tratarlas también, ¿no? Pero con herramientas como estas, como ha dicho Ignacio, como la que tenemos nosotros, Galén, nosotros sí que hacemos una cosa, investigamos todos los pacientes que han recibido un ciclo de quimioterapia en los últimos 30 días de vida. Y lo que intentamos es identificar qué pacientes son, por qué se hace, y con la idea de que, hombre, de que no se haga, que salvo que el paciente se haya muerto por toxicidad, es que no tenías que haberlo hecho. Entonces, herramientas de esto, pero te diría que muchas veces chocamos no solo con las ideas previas de los médicos, sino de los pacientes y de las familias, ¿eh? Es complejo, no es tan fácil, porque tenemos los números sí son fáciles, y sabemos que hay un tipo de pacientes que no habría que hacerlo. Pero no te creas, por lo menos nos resulta más difícil de lo que a priori puede parecer. Yo creo que es lo que decía Ángel, la clave son 2 palabras. La vida sí tiene un precio y la sociedad no asume
que la vida sí tiene un precio. La sociedad sigue anclada. Ah, no, claro, la sociedad y los políticos y todos. La vida, a nadie le interesa decir que tiene un precio. Y hay otra parte más. Si dices que la vida tiene un precio y esa terapéutica no se la das, ¿consientes que se le aplique comprándola? ¿Es ético? Entonces, es un tema, como tú decías, es muy, muy, muy difícil. Y otra cuestión es, a mí me gustaría saber, en este país hay un tanto por ciento de medicina privada muy importante también. Por ejemplo, en el tema de la oncología me gustaría ver los patrones de práctica de tratamiento en ambos sistemas. Esto, lo mismo, es muy curioso y habría que echarle una ojeada a ver qué pasa, ¿eh? Porque tendríamos a lo mejor sorpresas. Bueno, yo otra vez como usuario, quizás otra tontería, pero creo que quizá ahora no tengo una solución inmediata, pero la clave puede estar en lo que habíamos dicho antes, en la formación, en la información, en la educación. Yo creo que hay que trabajar en mucho, casi desde el colegio, en pequeños, que los niños sepan lo que es el coste de oportunidad, lo que cuesta una cosa y lo que cuesta otra, la formación, a la asociación de enfermos, del cáncer y de otras muchísimas, para trasladarle todo esto y que sean cómplices, en lugar de convertirlos, a veces pueden ser reivindicativos, en que entiendan cuál es el problema, que si hay para A, no hay para B, y que puede haber poquito para A y un poquito para B, y que seamos todos copartícipes del riesgo y de las decisiones. Pero yo no veo bien que recaiga sobre un médico, sobre una gerencia concreta, una decisión. Yo creo que hay situaciones en las que en un hospital se pueden prescribir unos fármacos y en otro de la acera de enfrente creo que no. Creo que esa situación se da. Visto desde fuera, eso rechina. Y supongo que es una carga moral muy importante para quien tiene que tomar esas decisiones. Son decisiones estratégicas, institucionales, basadas desde pequeño en la formación y la información. Gracias por alusiones. No, luego haré enhorabuena a la mesa. De verdad que hablaba con el doctor Mayor de lo poco que sé. Acabo de darme cuenta de lo poco que sé de esto, cómo ha cambiado la cosa. Luego, volviendo un poco a lo que decías del gasto, yo no sé por qué nos preocupamos si gastamos poquísimo. En comparación a lo que se gasta fuera, gastamos poquísimo. Somos tremendamente eficientes o pagamos terriblemente mal a los médicos o las dos cosas. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hay que organizarlo en tres partes, ¿no? En el macro, que es donde hay que tomar esas decisiones de qué se cubre y qué no se cubre, básicamente, y eso estoy de acuerdo en que tiene que estar por encima del meso, que es la gerencia hospitalaria, tiene que estar muy por encima, son decisiones políticas y en algún momento quizá alguien tenga que preguntar cuánto estamos dispuestos a pagar y hasta dónde queremos llegar, qué nivel de tratamiento queremos tener en el sistema. Se pueden establecer diferentes gradaciones, como hay en casi todo el mundo. Hasta aquí podemos dárselo a todos y a partir de aquí no se puede dar. No creo que sea una buena cosa limitar, en cualquier caso, es mi opinión. Las otras formas de buscar la eficiencia en esto, indudablemente, son las negociaciones conjuntas, está claro, y en el micro, pues la indicación adecuada y empezar a contar con todo este tipo de ayudas que lo que nos permitirán, porque el fármaco no creo que vaya a bajar espontáneamente de precio, por más que lo usemos, sinceramente, no lo creo. Pero sí que nos permitirá, una vez que se tengan ya pues estas experiencias, se sumen a otras muchas que vamos a ver y demás, y se tenga evidencia, ahí sí que podremos entrar a negociar con los laboratorios por el valor que aporta el fármaco, no por el fármaco en sí, sino por el valor que está aportando, y se pagará en base a los niveles de supervivencia que tenga el paciente, y no simplemente a disponer de él o no. Eso será mucho más lógico y entrará en una fórmula mucho más razonable para que, independientemente de que en todo el proceso hay que aplicar medidas, al final en lo que más cuesta, que es el fármaco y lo que viene de medical devices y prótesis, que era el 80% del incremento del gasto, si no me equivoco, de un año para otro, entre oncología y nuevas tecnologías estaba alrededor del 80% del incremento del gasto, y lo tenemos que asumir porque eso no se va a parar. Es más, viene cada vez más y además funcionan. Entonces, o se encuentran fórmulas diferentes o el gasto se nos va a ir. Las estimaciones eran terroríficas. Una universidad de mucho prestigio ponía en el 2025 un incremento de 50.000 millones de euros sobre los 70.000 que había ya. O sea,
no estamos hablando de minucias, sino de desviaciones importantísimas. También es cierto que nos pondríamos un poco a nivel de nuestros vecinos europeos en lo que gastan, porque no es, insisto en que no es normal que gastemos tan poco. Pero sí que en las dos experiencias que he visto me ha gustado muchísimo ver que por fin vamos a poder empezar a disponer, si los juristas nos dejan, en la disponibilidad de los datos, que esa es otra de la que habría que hablar también, el poder compartir todos esos datos y sacar la evidencia real de, oye, esto funciona y en este caso está indicado, comprométete laboratorio a ver cuánta supervivencia me vas a dar y este te lo pago. El que no llega a la supervivencia no se paga. Ese es el riesgo compartido y esa es la implicación y ese es un poco el que todos trabajen haciendo lo mejor que pueden hacer, que es de lo que vamos a hablar ahora después. Yo tenía una duda, el doctor Tusquets, he visto que era Roche el que había desarrollado el sistema y como voy a hablar ahora de partenariado, ¿cómo se ha establecido el contrato con la empresa? La parte administrativa del contrato la desconozco. Pero nosotros se nos proponen hacer reuniones presenciales, incluso los ingenieros informáticos han venido a los comités, han visto cómo funciona, han tomado sus notas, han hecho incluso filmaciones de las reuniones, etcétera. Pero desde un punto de vista administrativo no sé cómo se ha concretado esto. Datos a los que en principio no deberían acceder. No. Bueno, para montar el modelo tendrán que acabar haciéndolo, ¿no? Sí, pero ellos han trabajado siempre con simulación. Una de las fechas que he puesto, habían 2 modelos de simulación, iban sin nombres, o sea, eran totalmente opacos. Fase beta. Y después nosotros ya nos hemos responsabilizado de hacer nuestros comités de tumores con nuestro con el instrumento desarrollado. Pero lo que no está contratado es la explotación de estos datos. De momento estos datos los estamos salvaguardando nosotros, porque esto es una prueba piloto. Nosotros estamos validando ese sistema, Navify, estamos validándolo, pero Roche no tiene acceso a los datos. El contrato es con el hospital. Pues otro modelo de En caso de Galicia, se dirigieron a mi servicio, yo lo remití al gerente y el gerente a los servicios centrales y allí dijeron que por el momento parásemos un poco la iniciativa porque quizá la propia consellería fuese la que desarrollase una herramienta similar. Que si no, no se graba. Eso es lo que me han dicho. ¿Alguna pregunta más? Doctor Alba, en la privada aplican exactamente los mismos protocolos que en el resto. Según qué centros, como en todos. Pero en la inmensa mayoría, sí. Dependiendo de las coberturas que tenga contratadas el paciente. Podríamos hacer un estudio y yo te digo que no. Con la Fundación ECO hemos trabajado algo en ello y sí que se hace. Vamos. La única diferencia. Tengo una percepción y no puedo contarlo, pero mi impresión, mi hipótesis de trabajo que yo tendría que demostrar es que no. Pues estaremos encantados de hacerla juntos. A ver, lo que sí que es cierto es que en un foro científico hay que hablar de lo que se sabe, no de lo que se oye. Y ya está. Con lo cual no vamos a entrar más en esa discusión. ¿Quién quería? Ah, perdón. Es que soy un poco tan lejos. Muchas gracias por las ponencias. Bueno, respecto al acceso, yo particularmente llevo 25 años en este mundo de proveedor sanitario y las discusiones más o menos eran las mismas. La pelea, y en sentido cariñoso, para poder introducir un fármaco, teniendo que demostrar, sustentado sobre los ensayos clínicos correspondientes, la efectividad, ¿no?, con la farmacoeconomía famosa, con verdaderos especialistas, para abrumar con datos de que eso merecería un precio y un reembolso por parte del sistema, ya se vivían hace 20 y 25 años, ¿no? Interesante el apunte que siempre se nos olvida de los beneficios indirectos de los tratamientos, ¿no?
Yo que he tenido que lidiar con meter en el calendario vacunal determinadas vacunas, por supuesto, ni se te ocurría argumentar que evitaba bajas laborales de los padres la vacuna del rotavirus y otros tantos beneficios de costes indirectos para el sistema, entendiendo que el decisor sanitario en ese momento tenía su cajón y su presupuesto, que era solo el del gasto farmacéutico y no los costes indirectos que ahorraba al sistema. Por lo tanto, esa visión holística falta, está claro que falta, ¿no? Quizás viendo... No creo que los filtros o los controles sean inferiores, sino que el grado de urgencia de la sociedad en la que vivimos, esa exigencia de resultados a corto, no permiten que todas estas terapias que hablamos de que se necesitarán 5 o 10 años para ver la medicina en la vida real, medicina basada en la evidencia real de su uso, no del ensayo clínico, esa distinción conceptual que hace tiempo que se hace, que se necesitará un tiempo. La industria, por razones obvias de envejecimiento, está apostando especialmente por estas patologías, por el envejecimiento, y por lo tanto ahí hay un nicho claro de mercado. Hablemos en términos económicos, hay muchísimo mercado ahí y entra mucha industria apostando mucho por muchos desarrollos ahí. Y a ustedes se les da la circunstancia de que tengo 8 o 10 opciones teóricamente válidas entre las que escoger. Y eso les pone en una situación complicada. Pero no creo que los mecanismos estén fallando, sino que, bueno, simplemente ante la presión demográfica y de una industria que está empujando hacia esas patologías, hay mucho donde escoger. Y alguien ahí arriba, como se ha dicho, tendrá que decir esto sí y esto no, con las implicaciones políticas que suponen, como sucedió con la hepatitis. Antes he hablado de la hepatitis. Se tuvo que montar lo que se tuvo que montar para que ese dique de contención cediese, porque la opinión pública no lo consentía, ¿no? Nadie quiere nada. Solo quería apuntar, en lo que te has referido a la hepatitis, a mí me parece un caso que es radicalmente distinto, porque ahí era una cosa absolutamente demostrada, la eficacia, o sea, era el caso de oncología. A mí me parece muy llamativo siempre cuando ves cualquier estudio, el incremento en supervivencia libre de progresión es muy pequeño comparado con los beneficios que se obtienen en cualquier otro estudio de cualquier otra especialidad, en medicina interna, en hematología. En hematología incluso, para que se apruebe un fármaco de esas características, tiene que demostrar una eficacia muchísimo mayor. Luego el precio lo negocia el ministerio y después eso te llega a ti, con ese precio lo tienes aprobado para un paciente con metástasis hasta en el carnet de identidad y lo lees y lo tienes que poner. Pero sí que es cierto que yo creo que concretamente en oncología, no sé en otras especialidades, a mí me cuesta, con quien más discuto son con los oncólogos, también me pasa como, porque la indicación, el beneficio que se obtiene en algunas situaciones con inmunoterapia son claras. El melanoma, hay algunos sitios donde no se puede discutir, pero hay muchos fármacos en los que se describen unos incrementos de supervivencia libre de progresión que son penosos y aún así se ponen. Y me ha preocupado muchísimo en relación al PDL1 el tema de la mutación en la beta-2-microglobulina, alteraciones en la cadena pesada del HLA. Todo eso no se hace y se está poniendo el PDL1, que es carísimo, a diestro y siniestro. Entonces, hay algunas cosas, además de desde ámbitos más superiores, que se decida esto se va a cubrir, esto no, esto sí, esto no, debería además hacerse un seguimiento de cuáles son los motivos por los que sí debe estar o no debe estar indicado y que no dependa de una comunidad, de un hospital, de tu jefe de servicio, de tu patólogo que tiene ganas de trabajar o que es más, ganas en el sentido de curioso, que es más curioso, o dicen, bueno, yo el PDL1 y punto. O sea, creo que hay un montón de cosas que hacen que la indicación en oncología sea, desde mi punto de vista, más discutible que en otras especialidades. Mira, yo te diría que el 99% de los fármacos que se utilizan en cáncer hoy día, sobre todo de los nuevos fármacos, se utilizan según las especificaciones aprobadas por la Agencia Española del Medicamento. A ver, tú y yo podemos estar de acuerdo que un fármaco que aumente un mes la supervivencia libre de progresión, incluso si me apura la supervivencia, y que vale 3.000 euros al mes, hombre, que a lo mejor, yo qué sé, pero claro, esto tiene, cuánto cuestan las cosas depende mucho de cuál es la cultura de una sociedad en un momento determinado, ¿no?
Y vivimos una sociedad en la que había una transición epidemiológica, que hay un envejecimiento progresivo y que, vamos a decirlo igual que eso, progresivamente los votantes van aceptando eso de una forma más clara. Por tanto, yo comprendo que esto que estamos diciendo aquí, un político no lo va a decir nunca. No lo va a decir nunca porque hay más personas de 65 años que de menos de 16. Es obvio, y no lo va a decir. ¿Cuánto valen las cosas? No lo sé, pero yo lo que sí te digo es que hoy día la inmunoterapia, estoy convencido que más del 95% de las indicaciones se hacen de acuerdo con lo que dice la Agencia Española del Medicamento, pero también tenemos que focalizarnos en otras cosas, tenemos que focalizarnos en muchos procedimientos diagnósticos, en muchos procedimientos quirúrgicos. El fármaco es que es más fácil, que no aportan y que están por ahí de rositas. Bueno, si yo digo aquí ahora que la resonancia preoperatoria en el estudio de un cáncer de mama se ha demostrado hasta la saciedad que es inútil, pues aquí es capaz de levantarse más de uno y más de dos y decirme que eso es una barbaridad. Pues es inútil. Y se hace de forma repetitiva en el más del 80% de los centros de este país. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y esto tú se lo intentas decir a los profesionales y a las mujeres y se lía el taco. Y es así. Por alusiones totalmente de acuerdo. Antes he dicho que se necesita conocimiento. Nosotros estamos preconizando desde hace, el doctor Garrido, que es el verdadero cerebro de esto, preconizando que con una simple inmunistoquímica para beta-2 microglobulina y otra para HLA, cadena pesada, resolveríamos el 30%, como se ha dicho en Harvard, ¿no? Hasta que nos han dicho a ellos, parece ser que no se lo creían. Por eso, la selección de pacientes todavía queda mucho. Y además, de alguna manera, yo creo que de alguna manera se está perdiendo la inquietud. Es decir, ahora vamos todos con orejeras, donde va Vicente va la gente, ¿no? PDL1, inmunohistoquímica de PDL1, cuando sabemos que no solamente es la punta del iceberg, es la cresta de la punta del iceberg. Eso no sirve para nada. Y sin embargo vamos por ahí, y ahora está con la carga mutacional, que sí, pero he intentado decir mejor o peor, que es otro factor sin más, pero ni mucho menos el determinante. Hay otras muchas cosas y a veces más sencillas. Pero también tenemos que organizarnos bien nosotros, y el ejemplo del paradigma fue ER2. ER2 se constituyeron una serie de centros de referencia porque es igual que PDL1, pero con un sistema más fácil, amplificación del gen, sobreexpresión de la proteína y diana terapéutica que funciona en general. Al principio, cuando empezamos con esto, se pensaba que la activación de ER2 estaba en un 25-30% de los pacientes. En mi caso me tocó ser referente para Andalucía, Extremadura y Canarias, y yo mismo llegaba a ese tema personalmente porque me apasionaba. Estudiamos más de 10.000 casos de cáncer de mama de 2001 a 2011. Pasamos del 30% al 17%, es decir, bajamos un 13% de 10.000 casos. Si eso lo multiplicamos por los 40.000 euros que cuesta trastuzumab, me parece, imagínense el beneficio que le hicimos al sistema sanitario, que por cierto no revirtió en nada para mi servicio. Gran error. Muy bien. A pesar de que yo seguiría aquí hablando horas y horas y que cuando hemos empezado la mesa yo estaba aterrorizado, os tengo que agradecer a los cuatro porque una de las razones por las que yo todos los días me levanto y voy a trabajar es por intentar transmitir pasión. Y vosotros me habéis alimentado mi pasión, con lo cual seguro que la voy a transmitir mejor. Y por cierto, en genética gasto otro pastizal, que lo sepáis. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros.